Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy, 25 de junio, hemos citado una reunión de socialización para que toda la Secretaría de Salud pueda conocer el estado del COVID en el departamento de Antioquia, cómo va la estrategia DRT que el departamento viene implementando y sobre las caravanas por la vida. En la presentación voy a estar con el doctor Andrés Rangel y con Natalia Montoya, que es la secretaria, la gerente de Salud Pública. ¿Cuál es mi intención? Vamos a centrarnos en dos puntos muy enfocados al COVID, un poco porque como Secretaría queremos que estén informados y también preparados para cómo se está comportando la pandemia en el departamento de Antioquia. Hoy tenemos 3.237 casos positivos de 77.113 que hay en el país. De los casos positivos, Antioquia sigue con el 4.2% de los casos. En fallecidos tenemos 16 fallecidos y un 6% de los casos totales del país. Y en recuperados tenemos 1.488 recuperados, para un porcentaje de recuperados del total país de 4.7%. Los casos activos en el departamento están en un 53.5%. ¿Cómo han sido los comportamientos de los casos en Antioquia? Aquí vemos una curva que me interesa mucho que la detallemos, porque vemos cómo esa línea roja nos presenta los casos positivos del día. Miren cómo la curva va subiendo. Estamos en una curva de aceleración en el departamento, a un ritmo todavía prudente, pero ya Antioquia viene con unos casos importantes diarios reportados. Vemos los recuperados del día, que están en la línea línea verde, que son los 1.325 casos. Esos son los casos recuperados, y los casos activos son los 1.731 casos. Y abajo vemos cómo están los casos positivos acumulados. Buenas tardes a todos. Andrés Rangel los acompaña. Como la doctora Lina les sugirió, ha habido entonces un crecimiento. Esto, como vamos a ver, ha tenido un número reproductivo que es mucho menor al esperado para la pandemia del COVID, pero que sigue siendo importante. En la gráfica que estamos observando, podemos observar cómo la curva epidémica durante los últimos 45 días ha venido mostrando una aceleración que coincide también con los procesos de apertura parcial. Antioquia se prepara ya por inicio de síntomas a reportar un promedio de 80 a 90 casos por día. La mayoría de ellos ocurren en el área metropolitana del Valle de Aburrá, y a hoy la mayoría de ellos desafortunadamente son en estudio o de origen aún no reconocido. Esto, dado que al mayor número de casos genera una mayor dificultad para la investigación epidemiológica de campo. Sin embargo, los equipos epidemiológicos siguen haciendo una labor muy intensa, muy importante en lograr identificar los brotes y los conglomerados relacionados con esos brotes. Respecto a la aceleración, durante el último mes, especialmente durante los últimos 15 días, Antioquia ha tenido un crecimiento de un factor reproductivo. Recuerden que el factor reproductivo o número reproductivo se refiere al número de casos secundarios que me genera un infectado el día de hoy en promedio, y ha estado en un valor que oscila entre el 1.1 y el 1.3. Las curvas que observan ustedes a mediados de mayo, principios y mediados de mayo, que se muestran con picos hasta de 2, corresponde al efecto que se tuvo en el departamento a partir de los brotes relacionados de Ituango y de el Urabá antioqueño, que fueron brotes en conglomerados cerrados y que tuvieron un incremento muy significativo del número de casos para el departamento. Sin embargo, ya posterior al efecto de estos brotes, el número reproductivo ha estado muy inferior. Esto no significa que sea un motivo de tranquilidad, dado que aunque el crecimiento sea lento, como ustedes han podido observar en los datos generales, se va generando una mayor cantidad de casos complejos, muertes, consumo de cuidado intensivo y por supuesto mayores riesgos para la comunidad. En general, lo que es de valorar es que este número es muy inferior al observado para el COVID, que se hablaba de números reproductivos de cerca de 2.3 a 2.5. Como les contaba, el ejercicio de el reconocimiento del origen de la transmisión
ha tenido un deterioro, especialmente en las últimas 3 semanas, donde a pesar de la investigación epidemiológica de campo muy detallada, muy completa, la mayoría de los casos están quedando en estudio. Posiblemente van a terminar siendo fuente desconocida. Esto nos lleva a que estemos perdiendo un poco el conocimiento de las cadenas de transmisión del virus en el departamento, y como se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Productividad, es posible que esto nos haga perder un poco la capacidad de acciones específicas y nos obligue a acciones un poco más generales, me refiero a intervenciones no farmacológicas de salud pública. Sin embargo, un trabajo que se viene haciendo desde las direcciones locales de salud, desde los equipos territoriales, es fortalecer las capacidades. Es una de las directrices que ha dado la secretaria Lina, con el respaldo del señor gobernador, como las acciones para seguir enfrentando la contingencia del COVID. Con esto es importante contarles que a medida que crece la curva, tiene algunos efectos, ¿no?, en el índice de positividad, en el número de pacientes en hospitalización. Hoy en el departamento de Antioquia tiene acumulados a la fecha 221 pacientes en hospitalización, de los cuales 136 han estado en hospitalización general y 84 en UCI. El promedio día de estancia de hospitalización, sumando UCI con hospitalización general, es de 9.8, y el promedio días estancia en habitación general es de 6.5, y el promedio día de estancia en UCI son 12.2. Adicionalmente, vemos como a la fecha en el departamento de Antioquia hay 68 personas en hospitalización, de las cuales 30 están en UCI y 38 en hospitalización general. Y ahí vemos, de acuerdo al número de pacientes por IPS, cómo se comportan las diferentes clínicas y hospitales del departamento. Recuerden que hay 33 clínicas habilitadas para prestar UCI de pacientes COVID y no COVID en el departamento. De esas, hoy hay 17 pacientes en el IPS Universitaria, 12 pacientes en clínica del CES, 8 pacientes en el San Vicente Fundación, 6 pacientes en el Pablo Tobón Uribe, 6 en el Sagrado Corazón, 4 en Clínica Bolivariana, 2 en Clínica Antioquia de Itagüí, 2 en Clínica Fundadores, 2 en Clínica Las Américas, 2 en el Hospital General, 1 en Clínica Las Vegas, 1 en Clínica Medellín de Occidente, 1 en Fundación Amigos de la Infancia de Montería, 1 en el Hospital de Caucasia, 1 en el San Juan de Dios de la Ceja, 1 en el Hospital Cardiovid y 1 en la unidad de San Cristóbal. Entonces son 68 pacientes para el departamento. Adicionalmente, tenemos en hospitalización 39 pacientes, de los cuales 38 son de Chocó, 1 son de Sucre, y de los 39 son 21 en UCI y 18 en hospitalización general. Entonces, este es el corte de ayer, el corte con el cierre de anoche. Entonces teníamos en camas de UCI 51 personas hospitalizadas. El índice de positividad general que hemos tenido, la positividad las medimos, es el número de pruebas tomadas sobre positivos. Desde que empezó la pandemia en el departamento es de 4.8, la general, que la medimos en los últimos 15 días, es de 9.9, y la positividad del día de ayer es de 12.2. ¿Qué nos llama la atención en el departamento? Que este índice de positividad cada día va creciendo más. Entonces cada día estamos teniendo más personas con casos positivos, cuando el departamento tenía alrededor máximo del 3% de positividad. El promedio de casos de las últimas semanas es de 124 y la suma de los últimos 15 días son 110. Y la letalidad con los fallecidos, que ya les enuncié, es de 0.5, o sea, 0.49. Adicionalmente, nosotros hacemos un monitoreo por los municipios. Los municipios de Antioquia, 62 municipios han estado libres de COVID. Ustedes lo pueden ver en el mapa, los que están en color verde, o sea, esos municipios nunca han tenido un paciente con COVID. 16 municipios con casos recuperados, que ustedes los ven en el mapa de color naranja, y 47 municipios con casos activos, que son los que ustedes ven en el color de color rojo. Vemos como Bajo Cauca ha tenido 6 casos. Ahí ustedes ven qué casos son activos y qué casos son recuperados. Magdalena Medio tiene 6 casos, Nordeste 10, Norte 17, Occidente 19, Oriente 23, Suroeste 23, perdón, ese es el número de municipios afectados.
Urabá tiene 11 municipios afectados y Valledupar tiene 10, para un total de 125 municipios. De contarles que en la zona de Urabá, en Urabá hemos hecho un trabajo especial. Se está instalando la sala de análisis de riesgo que va a prestar servicios a Urabá. Con eso pretendemos también de alguna forma apoyar y mirar los municipios aledaños a Urabá, como Río Sucio, Carmen de Atrato, bueno, todos los que limitan con nosotros, cómo hacemos ese apoyo también técnico al municipio del Chocó. Urabá también tendrá la sala de análisis, como les cuento, un laboratorio que ya se le debe dar la habilitación hoy o mañana, que es el Instituto de Medicina Tropical, para que en la zona puedan tomar las pruebas, y también va a haber un número importante de UCIs, alrededor de 50 UCIs para la región de Urabá. Hacemos un seguimiento de los comportamientos de los brotes. Contarles que ustedes han escuchado en los medios que hay un brote en Urabá. Es un brote que está asociado a las Fuerzas Armadas y a las fuerza a la naval. Ese brote nos ha dado 437 casos positivos, de los cuales ya han sido recuperados 159 casos. Es un brote que ya lleva más o menos un mes, que se concentró en 2 batallones. Uno de los batallones tenía aproximadamente 1.700 personas, el otro tenía 400, y ha sido un trabajo que hemos debido y tenido que articular con las fuerzas. Recuerden que las fuerzas militares y la naval tienen un régimen especial de atención, entonces tiene su propio sistema de vigilancia epidemiológica, sistema que sin embargo debe guardar los mismos, cumplir con los lineamientos y con las mismas acciones que se cumple en el país cualquier régimen de aseguramiento. Este es el brote de Hidroituango. Vemos que en Hidroituango hemos tenido 482 casos positivos, casos que se le cargan al municipio de Hidroituango, pero que son específicamente del proyecto. De esos 482 casos ya se han recuperado 242. El primer caso positivo de este proyecto empezó el 3 de mayo. Recordarles que un proyecto que maneja 3.500 personas, entonces hay una mesa técnica que acompaña la Secretaría de Salud de Medellín, la Secretaría Departamental y EPM para articular este brote. ¿Qué se ha pedido de este brote? Que los pacientes que salgan infectados sean manejados en espacios distintos a su municipio, aledaños, un poco porque Ituango, San José de la Montaña y los demás municipios no tendrían la capacidad de atención porque es un número alto de pacientes. Entonces han llegado a algunos acuerdos para que esos pacientes puedan ser trasladados a la ciudad de Medellín o a sitios donde puedan garantizarse una rápida atención en caso tal que se complicara. Hoy, pues a la fecha de ayer, había un paciente en hospitalización general, hubo un paciente en UCI que ya se recuperó. Comportamiento del Chocó. Hemos querido integrar a los análisis del departamento de Antioquia el comportamiento de Chocó. También estamos analizando el comportamiento de Córdoba, incluso de algunos picos de los demás departamentos, un poco como Atlántico y Bolívar, previendo que en algún momento la saturación de camas pueda afectar al departamento de Antioquia, pero especialmente concentrados en Chocó. ¿Por qué? Porque ustedes ven que Chocó ahí tiene 1.148 casos positivos y tiene 33 personas fallecidas. Lo que dicen los epidemiólogos y los expertos en el tema de lo que ha hecho la evolución de la epidemia, el comportamiento de la epidemia, se presume que por 90 o 100 pacientes contagiados debería existir un fallecido. Entonces, si son 33 fallecidos en el departamento de Chocó, podríamos decir que el número de casos positivos tendría que estar por encima de 3.000 casos. Sin embargo, hay, como ven en la imagen, hay 1.148. ¿Esto qué nos podría, qué podríamos pensar? Que hay un subregistro o no hay una identificación oportuna de los casos. Sabemos que las pruebas que toman son un número muy menor de pruebas y que tienen retrasos en los resultados de más de 8 o 10 días. Adicionalmente, con el Chocó, nosotros estamos haciendo un acompañamiento técnico muy articulado con la Secretaría de Salud del departamento del Chocó, muy articulado con la gobernación del Chocó, un poco partiendo de su capacidad instalada, partiendo de lo que han realizado. Chocó hace poco hace un cambio de gobernador y de Secretaría de Salud. El poco tiempo que llevan hacen un trabajo
muy juicioso. Entonces la idea es partir de eso construido que tiene Chocó, de esa buena disposición que tiene la secretaria. La secretaria es una mujer que tiene conocimiento, conoce el tema epidemiológico, y lo que quiere Antioquia es apoyarla en las medidas que lo permite el departamento de Chocó en todo lo de asistencia técnica. Adicionalmente, todos conocen que se hizo una donación por parte de la gobernación de alcohol, que se les consiguieron unas bombas de infusión que nos las prestó Clínica Vida, para poderlas llevar a Chocó, para poderles ayudar como toda la prestación de servicios. Adicionalmente, tenemos información que a la fecha hay 35 unidades de cuidados intensivos en el departamento de Chocó, que serían las que tendrían, ya hay un nivel de saturación importante, disponibles para atender su población. Por eso, todo lo que estamos midiendo de proyecciones, de crecimientos, estamos siendo muy cuidadosos de tener el Chocó presente, porque de una u otra forma, si se llegara a desbordar, que Chocó piensa por las proyecciones que nos ha dado, que podría ser el 13 de julio, ese desborde o ese pico que pudiera darse, nos afectaría en la utilización de camas en esos 15 días, a partir de 8 días antes del 13 de julio y 8 días después. Contarles que uno de los trabajos importantes que hacemos es el tema de mitigación. Si bien la estrategia de la epidemia maneja la contención y la mitigación, en contención es todo lo que estamos haciendo con sala de análisis de riesgos y la estrategia que les vamos a mostrar enseguida. También el tema de mitigación es importante, es cómo nos estamos preparando y nos hemos venido preparando para la atención de pacientes. Ven la gráfica donde están las barras naranja y azules, un poco cómo se presentó el plan de expansión del departamento al Ministerio de Salud. Vemos cómo empezamos en unidad de cuidados intensivos con 480 camas habilitadas por el registro especial de habilitación, y el ministerio planteaba que en esa fase 1, esa fase inicial, el 50% de esas camas estuvieran dispuestas para atender pacientes de COVID. Para pasar a fase 2, la norma o el lineamiento pedía que cuando las camas de COVID, o sea, esas 240 de COVID, pasara el 40% de ocupación de las camas, debía el departamento pasar a fase 2. Por eso la semana pasada, el 8 de junio, sale un acto administrativo de la Secretaría de Salud informando al departamento que se pasaba a fase 2. Y con esa fase 2 ya se tenía habilitadas 172 camas adicionales, para tener un total de camas para fase 2 de 412 camas. Fíjense que se cuenta con las camas que están en la barra azul solo para COVID y las 240 camas para no COVID. Adicionalmente, para la fase 3 se tiene presupuestado tener 247 camas adicionales, que nos daría un total de 659 camas para el departamento para COVID, con las 240 camas no COVID, y para la fase 4, 250 camas, para llegar a un total de camas de UCI para COVID de 909. ¿Dónde hay UCI hoy en el departamento? En Apartadó, en Envigado, en Medellín, en Bello, en Itagüí, en Río Negro, en Caucasa y en La Ceja. Y con todos estos temas que se vienen dando de aceleración de los casos, del aumento de la positividad, nosotros venimos preparándonos como departamento como en la ocupación de las camas. Entonces, el cuadro que está en la parte superior, donde dice camas reales de UCI y pacientes en UCI, es una descripción que les hacemos, es que las camas reales que hay hoy en UCI son 680. Si sumamos las camas que están en naranja y en azul, que son las camas COVID y no COVID, y a esas 680 camas yo debo restarle 240. ¿Por qué le resto 240? Porque le voy a sacar las camas que son para pacientes no COVID. Eso nos da 440 camas para poder atender los pacientes de COVID. Hemos ido aumentando las camas en las últimas semanas, un poco preparándonos para esa fase 3. Adicionalmente, el área de red de servicios está haciendo visitas a las IPS, un poco en el cumplimiento de lo que se pidió en el plan de expansión. ¿Cómo se hace el plan de expansión? Se hace de acuerdo a los estudios epidemiológicos y los análisis que tiene la Secretaría de cómo podría comportarse la epidemia en el departamento. Se hace una estimación de camas, se le pide a la red un poco la información de qué camas son susceptibles de habilitar. Adicionalmente,
La intención del departamento es que las camas de UCI se presten en las instituciones donde venían preparadas para prestar ese servicio, que guarden todo el tema de interdependencia de servicios y adicionalmente garanticen el recurso humano. Entonces Antioquia fue muy prudente en definir camas de acuerdo al nivel de atención, porque muchas clínicas, muchos hospitales y municipios pedían que hubiera UCI en sus municipios cuando no tendrían la capacidad ni de infraestructura ni de talento humano para prestarlo. Entonces, sí, las camas que se plantean en el departamento de Antioquia van muy dirigidas a las instituciones con capacidad de infraestructura, de administrativa y de recurso humano. Entonces, hoy tenemos 440 camas de COVID y para eso hacemos el siguiente ejercicio. Lo que está en verde y donde dice confirmado COVID, sospechoso COVID y no COVID, son los confirmados COVID, eran los pacientes que hasta ayer estaban en la unidad de cuidados intensivos. Recuerden que ahí sumamos los pacientes de Chocó y de Antioquia, a eso le sumamos los pacientes que están sospechosos por COVID en unidad de cuidados intensivos y los pacientes no COVID. Eso nos da un total de pacientes en UCI ayer en el departamento de Antioquia de 396 pacientes. Esos 396 pacientes, yo le resto 240, que son los pacientes que deben estar ocupando las camas no COVID. Al restar 396 menos 240 me dan 156 pacientes, que son los 156 que están ocupando las camas no COVID, que son los 51 más los 41 más el no COVID que está de la resta que les dije. Entonces, esos 156 casos de pacientes que están en las camas COVID, hacemos la fórmula matemática sobre los 440 y nos da que al día de ayer, con el cierre de anoche, teníamos una ocupación del 35%. Ustedes han visto que tanto Bogotá como Barranquilla han pasado a la alerta naranja. El alerta naranja se establece por los planes de emergencia nacionales. Adicionalmente, hay los lineamientos del ministerio dan unas indicaciones de cómo pasar a fase 1, fase 2 y fase 3. Cuando hablamos de fase 3, como lo ven en la gráfica, se asimila a pasar a la alerta naranja. ¿Qué se dice? O que se ha trabajado con el ministerio y con todos los lineamientos de norma que existen, que cuando Bogotá pasó a alerta naranja con un 50%, el departamento plantea pasar la alerta naranja cuando estemos en un 55% de ocupación de camas de UCI. Por eso es un tema que estamos monitoreando. A partir de hoy, el cuadro de UCI va a salir en la página web de la Secretaría de Salud, para que el que lo quiera consultar puede mirar un poco ahí cómo va la evolución del porcentaje ocupacional. La ocupación de UCI es la que nos determina el paso a la alerta o a la fase 3 y la que nos determinará los cierres de algunos servicios de salud, o en su gran mayoría de servicios de salud, incluso los cierres de algunas actividades económicas. Es muy importante entonces, de acuerdo a lo que la secretaria Lina nos muestra, entender la íntima relación que existe entre la disponibilidad y el cambio de fases que se va dando, y las estrategias tanto para la apertura o cierre de servicios de salud, así como de los diferentes sectores económicos. Con Secretaría de Productividad precisamente se ha articulado un proceso de apertura y cierre en 4 fases que también dé cuenta de los riesgos que generan los diferentes sectores empresariales y económicos respecto a la pandemia del COVID en el departamento de Antioquia. Por eso hemos manejado estas proyecciones, que son proyecciones que se hacen con base a la estadística propia del departamento y se proyectan siempre a principio de mes. Esta desde el 1 de junio se construyó y se lleva hasta 2 meses después, aunque cada mes se actualice. Lo que ustedes ven en esta gráfica es un crecimiento por canales, le hemos llamado así. Es decir, es tratar de determinar Antioquia en qué ritmo probable de crecimiento podría estar durante los escenarios de simulación. En el caso nuestro, con los datos del mes de mayo, estimábamos que el crecimiento durante el mes de junio y julio se iba a dar en torno a un canal entre un R de 1,1, es decir, un factor reproductivo de 1,1 y de 1,3. Estas proyecciones, que ya hoy están corridas hasta el 24 de junio, corresponden a las de cuidado intensivo. Es decir, a principio de mes teníamos entre sospechosos y confirmados
41 pacientes y se hace una proyección a futuro para establecer el número probable de camas que se presentarían en el tiempo. En este momento, la proyección indica que Antioquia debería estar en torno a las 80, máximo 120 camas en ese canal, con una probabilidad promedio con base al crecimiento previo de estar alrededor de 102 camas. Vemos entonces que lo que nos notifica la secretaria es muy similar a ese fenómeno. ¿Qué esperamos entonces si el comportamiento fuese el mismo? Esperaríamos que Antioquia, manteniendo el curso de la epidemia en el ritmo en el que viene, podría estar acercándose a la fase 3 entre la última y la segunda y la penúltima semana de agosto, y hay un pequeño chance de que se presente incluso la fase 4 en la primera semana de agosto, si crece en ese ritmo promedio. Ahora bien, si las medidas de intervención tienen un efecto más positivo que del que han mostrado, podríamos incluso atravesar el mes de agosto sin tener que cambiar de fase, que es lo que se ve en la línea del R11. Pero si por el contrario el departamento crece a un ritmo más acelerado, podríamos atravesar hasta la fase 4 aproximadamente en la segunda semana de julio. Como pueden ver entonces, el crecimiento de Antioquia todavía es un crecimiento por un canal que permite una respuesta. Hoy estamos teniendo un tiempo de duplicación de 17 días, lo que quiere decir que las decisiones que estemos tomando actualmente todavía alcanzamos a tener un impacto en el tiempo que se observe antes de que se descontrole la prestación de los servicios. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa, como les dijo la secretaria, el comportamiento del Chocó. ¿Por qué? El Chocó ha tenido desafortunadamente un proceso de un curso de epidemia muy acelerado. Si tomamos en cuenta únicamente los datos registrados en el Instituto Nacional de Salud, hemos estimado que el Chocó debe tener aproximadamente más de 3.500 casos activos. Tan solo tiene registrado cerca de 1.100 casos. Esto habla primero de un subregistro muy importante. También tenemos noticias de un subregistro de muertes por COVID que se han dado de manera natural o se han registrado como muertes naturales en el hogar. Todo esto hace pensar que el Chocó puede estar teniendo un crecimiento mucho más acelerado de Antioquia. Por datos se estima un RT cercano a 1.4. Pero podría ser mayor. Este 1.4 es muy superior al de Antioquia y es significativamente, miren que nos pone en un canal de crecimiento más rápido, pero esto puede corresponder a un subregistro. Ahora bien, ¿por qué nos preocupa? Porque además del drama humanitario que se está generando en el departamento y que la secretaria pudo corroborar por sí misma la semana pasada, es posible que, dado que el sistema de salud encuentre muy rápido sus límites, que una proporción de esos pacientes se desplacen hacia el departamento de Antioquia y entonces incrementen la ocupación de la disponibilidad de UCIs y por tanto nos aceleren el cambio de fases. Y eso puede requerir entonces una acción que se deba tomar, hemos estimado, entre 20 y 24 días antes si fuera solo Antioquia. Por supuesto, es un tema que ya se puso sobre el tapete, sobre la mesa, perdón, con el Ministerio de Salud y ustedes han visto varias acciones que se vienen tomando con el propósito de lograr hacer una contención más adecuada del proceso. En el caso específico de que en el Chocó se desplazaran el 25% de las personas, la línea azul de las personas que requieren cuidado intensivo, la línea azul corresponde precisamente al curso de lo que tendríamos de ocupación de cuidado intensivo en Antioquia. Algunos temas antes de seguir a la ruta que tendríamos que tomar para pasar, si pasamos a fase naranja, a alerta naranja. Es que en los brotes se me olvidó contarles también que hay un brote en la Plaza Mayorista, un brote que se está trabajando con la Dirección Local de Salud de Itagüí, donde ya habían hasta el día de ayer aproximadamente 11 casos. De esos 11 casos hacen algunas medidas sanitarias como es cierre en el bloque 15 de unos locales. Adicionalmente habían 3 casos positivos en la zona de las Malvinas, que es en la Plaza Mayorista, y que también se cierra parcialmente una zona de las Malvinas. Hoy está la Dirección Local de Salud de Itagüí haciendo un operativo y una inspección de vigilancia epidemiológica, revisando los cercos, tomas de muestras y tomando medidas si hay que
cerrar más locales o alguna zona o ampliar las zonas de acuerdo a la línea de tiempo y a los conglomerados que se haya podido observar en la mayorista. Hay un tema en Salgar. En Salgar tenemos aproximadamente 21 casos, un tema que se viene trabajando con el equipo de COVID de la Secretaría de Salud. Ayer se estuvo en la zona trabajando el tema y un poco revisando cómo hacer todo el tema del cerco epidemiológico de la región. Cerco que se va a trabajar con los directores locales de salud de la zona y se viene avanzando. Tenemos también un brote en La Estrella, en un almacén de cadena. Recuerden que cuando hablamos de brotes porque tenemos 2 o 3 casos más en una zona específica, pero este almacén de cadena ha reaccionado muy rápido a todo el tema de reemplazo de los personales, de mandar a cuarentena toda la sesión y desinfección del local. Tenemos también unos temas para trabajar en Bello, específicamente en 2 barrios de Bello, donde hay unos brotes muy asociados a grupos familiares. Y Medellín viene manejando algunos brotes, como la minorista, en algunos puestos de policía, en la central ganadera y algunos almacenes específicos como Tugo de la 65. Bueno, son brotes que están en seguimiento. Adicionalmente, cuando les hablé de las UCI, esas son las UCIs que al momento están habilitadas. Entonces, ¿qué instituciones o qué regiones tendrían UCIs adicionales? Estamos haciendo hoy una revisión en Puerto Berrío, mirando si Puerto Berrío cumple con las condiciones de las que les hablé ahorita, y el municipio de Sabaneta, que viene haciendo las adecuaciones. Adicionalmente, el municipio de Turbo también viene haciendo las adecuaciones para habilitar 6 camas de UCI. Eso en relación con la información que les había dado. Ahora, de acuerdo a lo que les presentó Andrés, que Andrés me devuelva la gráfica, donde están los seccionarios de acuerdo al comportamiento de la curva, el plan que tenemos estipulado en la Secretaría es que se va a hacer un plan de expansión articulado de talento humano, una gestión centralizada de UCI, un monitoreo de las camas y las alertas tempranas y ya todo el tema de manejo de cadáveres en el departamento. ¿En qué consiste la expansión articulada de talento humano? Estamos con la Asociación de Intensivistas y Anestesiólogos del departamento revisando y ya ellos han venido capacitando los intensivistas y los profesionales de las clínicas. Si se diera el caso en el departamento, normalmente lo que hemos hablado con ellos es por 10 camas de UCI hay un intensivista, en el sentido de que tuviera que darse por la necesidad tener 20 camas de UCI por intensivista, cómo sería la articulación con los equipos y con los profesionales de la salud de la institución, o si fuera necesario tener 40 camas por intensivista, cómo sería el equipo de apoyo. Este modelo expansión articulado de talento humano, es un modelo que se hizo en Nueva York y los intensivistas del departamento de Antioquia lo han venido trabajando muy juiciosamente. Para eso, ya la próxima semana hay reunión con las clínicas y hospitales y con todas las asociaciones para ese trabajo y este despliegue en el departamento. Vamos a empezar especialmente con las zonas de Urabá, Caucasia, donde no ha habido esa atención específica o a grande escala de UCIs para mirar cómo va a ser el apoyo y el manejo del equipo de intensivistas del departamento. Adicionalmente, cuando uno pasa en alerta naranja, hay una gestión centralizada de UCI, que es responsabilidad del ente departamental. Con eso tenemos una articulación con las EPS del municipio de Medellín para estar atentos a la ocupación de la red y todo el apoyo del Ministerio de Protección Social en los procesos de referencia y contrarreferencia. Para el monitoreo hay unos indicadores que tenemos que monitorear para mirar el tema de la oferta y la demanda y todo esto de alertas tempranas. Y para el manejo de cadáveres, el departamento se ha venido preparando de acuerdo a la normatividad, cómo es el traslado de los mismos, si se fallece en una institución y no hay muestras que hay que hacer con los cadáveres, si se permite o no la incineración, donde hay incineradores en el departamento de Antioquia. Entonces todos esos temas se han adelantado, pero ustedes los van a ver a más profundidad en las semanas que siguen. Bueno, hasta ahí es el estado del COVID en el departamento de Antioquia. Contarles que nosotros, con todo lo que se ha hecho en vigilancia epidemiológica, y ustedes han visto al gobernador Aníbal Gaviria, al alcalde de Medellín, hablando de que gran parte del éxito del departamento y de Medellín ha sido la vigilancia epidemiológica. Es una vigilancia que tiene muy clara
cómo maximizamos la detección de los casos, cómo se estudia asiduamente los nexos y cómo se genera tratamiento personalizado. El departamento lo ha llamado DRT. Si ustedes han visto la estrategia del Ministerio de Protección Social, que es la PRAS, si ven cuando citan la bibliografía o de quién tomó el documento, hay algunas prácticas de algunos países, pero específicamente toma la práctica del departamento de Antioquia en todo lo que es detección, rastreo y aislamiento de los contactos. Entonces, aquí hay 3 fases de la DRT que me va a ayudar a presentar el vicedecano de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor Luis Miguel, porque tiene un componente muy importante para nosotros, que es todo lo que hemos trabajado con telemedicina y que la Secretaría de Salud tiene su plan de desarrollo y como capacidad instalada a dejar en el departamento en estos 4 años, es la operación de los servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina. Secretaria, muchas gracias y buenas tardes para todos. Efectivamente, la estrategia DRT, digamos, desarrollada y liderada desde aquí, desde la Gobernación de Antioquia, detección, rastreo y tratamiento, digamos que tiene 4 grandes componentes. Un componente muy importante, asistencial, potenciado de las tecnologías de información y comunicación, un componente de acompañamiento, rastreo y vigilancia epidemiológica que permite hacer unos cercos, identificación y contención rápida, y el tratamiento que sin duda también va en la medida que se articulan los diferentes niveles de atención, y un componente de medicina domiciliaria que miraremos mucho más adelante. También destacar la capacidad diagnóstica en la medida que se han venido habilitando y fortaleciendo la capacidad de la red de laboratorios de la región, y eso ha permitido también un incremento en la velocidad de pruebas diagnósticas y rápidamente la identificación. Esta estrategia del componente de detección, encontramos el componente de telesalud desde el inicio, incluso desde antes del primer caso, habíamos evidenciado literatura internacional que ya nos mostraba que en el mundo la telemedicina nos iba a apoyar, ayudar a que los pacientes estuvieran el mayor tiempo posible en casa, evitar desplazamientos y contagios evitables inclusive en los diferentes niveles de atención, y así proteger también el sector salud que necesitábamos que estuviera muy disponible. Entonces, de esa manera montamos un componente de teleorientación apoyado por profesionales en atención prehospitalaria en un call center donde el numeral 774 digamos que se articula con el 123 para el área metropolitana, y de esa manera canalizamos de manera institucional y gubernamental los canales de atención para el departamento. Rápidamente se convocó también a las EPS a que se sumaran, adoptaran, apropiaran la estrategia, y de esa manera entonces nosotros recibimos toda la población del departamento a través de estas líneas de atención, donde un operador de call center de la Gobernación de Antioquia, apoyado en un cuerpo de equipos de estudiantes en atención prehospitalaria y APHs ya graduados, hacen esa, digamos, primera recepción de los pacientes, hacemos toda la nota clínica y hacemos sobre todo una priorización del riesgo para llevarlo al siguiente componente de telemedicina que ya pasaría en el proceso de tratamiento. Esto se ha venido fortaleciendo y acompañando sin duda con todo el componente de teleeducación en salud y acompañamiento, información y comunicación y educación a la comunidad, buscando siempre que tengamos una población empoderada, responsable y corresponsable de su estado de salud, porque sin duda no solamente el ente gubernamental, la academia y los prestadores y los aseguradores hacen parte de este proceso, sino que necesitamos el compromiso ciudadano para ser parte integral del éxito de la estrategia. Pasamos por acá, listo. En el componente de rastreo seguimos fortaleciendo todo el componente de tecnologías de información y comunicación. Ya veíamos que la epidemia y la pandemia iba a tener unos números importantes y unas dimensiones grandes que desde el punto de vista presencial no íbamos a poder, digamos, manejar únicamente. Entonces es aquí donde nosotros conformamos también esos equipos ERIS fortalecidos desde la estrategia de Google Tracking, donde aunamos esos esfuerzos y así podemos tener en los 125 municipios esos equipos de respuesta inmediata que hemos llamado equipos ERI. En Medellín tenemos 90 personas, ya en la área metropolitana son 100, y para los 115 municipios adicionales estamos hablando de 228 personas que se articulan a todo el proceso de telemedicina, de ordenamiento
tratamiento de pruebas, y ahí empiezan a sumarse los cercos epidemiológicos para también detectar esas personas incluso desde antes que inicien síntomas, porque en telemedicina recibimos los pacientes con síntomas, pero con los equipos ERIS automáticamente hacemos el cerco epidemiológico y empezamos a aislar y detectar personas incluso antes de que desarrollen los síntomas, que sabemos bien que los primeros 5 días son críticos porque los pacientes van a generar contagios sin tener síntomas. Entonces aquí donde digamos rápidamente trabajamos. En la derecha vemos los 17 laboratorios que están operando en la región. Estos laboratorios de manera muy comprometida también ya tienen convenio con las EPS, hacen parte de esa red integrada que lidera el Laboratorio Departamental de Salud Pública, que ha sido quien ha transferido el conocimiento, la tecnología y hace toda la vigilancia de acompañamiento y perfeccionamiento de los procesos en cada uno de los laboratorios, integrándose tanto la red pública, privada y académica. Entonces tenemos allí tanto los hospitales como las universidades y obviamente otros centros de investigación que fortalecen esta red de atención, y esto obviamente se complementa con toda la estrategia de Google Tracking, que nos permite también hacer por medios digitales ese seguimiento a los pacientes e incluso de manera proactiva llegar de una manera más eficiente esos procesos de búsqueda activa, llegando donde hay mayor probabilidad de que se desarrollen los brotes en el corto plazo. Y desde el punto de vista del tratamiento, pasa el componente de teleasistencia o teleapoyo al componente de telemedicina, donde el componente de telemedicina indica y ordena la prueba, hace el seguimiento, pero de manera importante se articula con los diferentes prestadores de medicina domiciliaria. Desde la universidad también, digamos, realizamos un estudio importante de la evidencia y encontramos las diferentes recomendaciones de la oxigenoterapia temprana en los pacientes, y de esa manera no solo identificamos el paciente, lo tratamos por telemedicina, sino que lo derivamos también con el apoyo de las EPS del departamento a los diferentes prestadores de medicina domiciliaria, de tal manera que podamos tener también incluso hospitalización en casa y así mantener también de manera, digamos, articulada y potenciada la red de atención en la ciudad. Aquí encontramos, digamos, unos números asociados a los pacientes de Sura, pero tenemos, digamos, acciones complementarias y similares en los diferentes aseguradores. Seguimos avanzando en los procesos de capacitación, sensibilización, para perfeccionar este modelo integral con los diferentes prestadores de medicina domiciliaria del departamento. No sé, doctora, si considera que vamos a agregar algo más. Como ven, voy a devolverme 3 diapositivas. La estrategia de ERT está totalmente integrada con la sala de análisis de riesgo, que es la sala que está en el piso 12, donde están los epidemiólogos, donde ustedes ven a la doctora, a la enfermera Marta Londoño, con Luis Fernando y Amparo Sabogal, o sea, todo el equipo de la Secretaría, con César trabajando prácticamente 7x24, haciendo toda la identificación de los casos. Una vez la identificación de los casos se da, cuando son positivos empieza todo el tema del aislamiento y el rastreo de los mismos por los equipos de atención inmediata, los ERI, que es una estrategia que ha querido fortalecer el departamento de Antioquia con recursos de salud pública en los 115 municipios, y que está muy ligada, ayudada con tecnología y con el número de laboratorios y pruebas que tenemos. Y el tratamiento, que es el seguimiento telefónico, la atención domiciliaria, la hospitalización domiciliaria, todo articulado con un modelo de telemedicina y telesalud que ha sido muy exitoso para el departamento. Sin embargo, hay temas que debemos empezar a ajustar, y es que el modelo ha funcionado muy bien en Medellín y en la metropolitana, y vamos a llevarlo a los municipios. ¿Por qué? Porque Living Lab, creo que me lo han escuchado varias veces, tiene contrato con todas las aseguradoras excepto con Sura, pero Sura tiene su modelo de telemedicina. La idea es que estos pacientes que son diagnosticados en los municipios del departamento, el seguimiento pueda hacerse por telemedicina articulado con las EPS. Debemos reforzar, porque hay un tema que ahí nos ha faltado ajustar. Tenemos que, es una meta para esta semana que sigue, cómo ajustamos a las aseguradoras, ajustamos a los municipios para que sea a través de telemedicina. La telemedicina también tiene un componente importante en todo el modelo de salud para el alma, y todo el tema de teleapoyo al personal de las IPS de la red. Si alguna IPS de Morindó, de Peque, necesitará alguna orientación de cómo manejar los casos, la identificación, la remisión, el modelo de telemedicina también tiene un tema de apoyo al apoyo. O teleapoyo, y lo mismo los temas de salud mental que se pudieran presentar a los profesionales de la salud del departamento de Antioquia. Entonces, esta es la estrategia de ERT que hemos querido fortalecer
cada vez vamos afinando algunos temas, totalmente articulada con las EPS, pero como les dije, las EPS están funcionando muy bien en Medellín, en la metropolitana, y debemos hacer los ajustes para que se lleve efectivamente a los demás municipios del departamento. Y este es el resumen de la ruta, donde es una ruta donde hay un ingreso por los medios que saben, call center o líneas de las EPS, hay una vigilancia activa, que ahí es donde entra todo nuestro trabajo, se articula con call center, telemedicina, hay un enlace con las EPS en la sala de análisis de riesgo del departamento, con todo el tema de hospitalización, laboratorios y todo el tema de atención domiciliaria. Entonces, con esto, yo les presento todo lo que es el estado del COVID en el departamento de Antioquia y la estrategia de ART. Como Secretaría de Salud, es muy importante para mí que las personas de la Secretaría estén informadas de todo lo que vamos haciendo. Hemos querido y quisiéramos hacerlo más a menudo, pero el tiempo a veces nos gana por todo lo que se ha convertido el COVID. Aprovecho la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que están trabajando buscando un fin, que es mantener la Secretaría con sus funciones normales, todo el tema de asesoría, asistencia técnica, vigilancia y control, todo lo que es la razón de ser de nuestra Secretaría, y adicionalmente también trabajando para el COVID. Sabemos que el COVID es una infección que va a ir con nosotros por mucho tiempo, no sabemos si sea corto o largo, hay mucha incertidumbre con esto, pero que tenemos que aprender a vivir. Por eso les pido, como colaboradores y empleados de la Secretaría de Salud, que seamos los primeros en dar ejemplo. En dar ejemplo es en nuestras visitas, cuando hagamos alguna de nuestras funciones, usando el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos permanentes, promoviendo todos los temas de autocuidado, y que seamos unos embajadores de todo lo que se ha hecho en el departamento, pero sobre todo nosotros como colaboradores de la Secretaría de Salud, promoviendo para que haya y aprendamos y ayudemos a manejar un poco el tema de cultura del virus, que lo que se viene de ahora en adelante es un tema muy, muy cultural. Depende de la cultura y la conciencia y la corresponsabilidad de cada uno de nosotros de que podamos contener parte del virus. Ahora dejo a Natalia Montoya. Natalia les va a contar un poco sobre Caravanas por la Vida, qué pretendemos hacer con las caravanas y que quisiéramos que también esas caravanas por la vida se vivieran al interior de la Secretaría de Salud. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora de manera más general, voy a compartirles una estrategia un poco más amigable que ha buscado la Gobernación de Antioquia en cabeza de la Secretaría de Salud y en articulación con las demás dependencias de la Gobernación, con la Secretaría de Participación Ciudadana y la Gerencia de Municipios, una estrategia que se llama Caravanas por la Vida. Queremos compartirla porque sé que han visto en medios de comunicación y en redes sociales muchos funcionarios de la Gobernación de Antioquia haciendo presencia en los diferentes municipios del departamento. Entonces, Caravanas por la Vida es una estrategia que se inició el fin de semana inmediatamente anterior, en la que los diferentes funcionarios, secretarios de despacho, gerentes, directores, fueron acompañados por funcionarios de la salud, de la Secretaría de Salud, con unos objetivos específicos: empoderar a los actores municipales sobre los conceptos del COVID y cómo enfrentar asertivamente la pandemia de COVID-19, y fortalecer alianzas entre los medios de comunicación para la gestión efectiva del riesgo. A ver, nosotros buscamos llegar a los municipios llevando un mensaje diferente, un mensaje que no sea tan técnico, que busque estandarizar conceptos entre los diferentes grupos de la población. Esta actividad estaba enfocada a los alcaldes municipales,
a los consejos municipales, secretarios de despacho, a los líderes comunitarios y a los medios de comunicación. Hemos identificado a través de estos 3 meses de que hemos vivido la pandemia que la falta de solidaridad de la comunidad con las personas que tienen casos confirmados y con los profesionales de la salud es muy grande y que se debe a la falta de información, de comunicación y de estandarización de conceptos. La gente todavía asume la pandemia de una forma diferente en la que no acompañan a las personas de sus comunidades, y esto hace parte también de las decisiones que toman los alcaldes y gobernantes de cada uno de los municipios ante cualquier caso positivo. Entonces lo que buscábamos era, al reunirnos con estos 3 grupos de trabajo, dar una información de solidaridad, de acompañamiento. Hicimos una visita inicial este fin de semana hasta este sábado que estamos terminando Urabá. Son 27 municipios visitados, más o menos 1.000 personas impactadas entre estos 3 grupos que mencionamos, en los cuales hicimos entrega de elementos de protección, tapabocas, alcohol, y tuvimos logros como la educación básica sobre el virus. Con estos 3 grupos volvimos a recoger todo lo que era el virus, las formas de contagio, los mitos que se están viviendo ahora. Ahora tenemos situaciones complicadas desde algunos de los municipios donde no están permitiendo la entrada de las autoridades sanitarias y de las autoridades administrativas, porque las creencias son que la gobernación está pagando 29 millones de pesos por cada caso notificado, que solamente se mueren los ancianos, que el virus no existe, que no se contagian las personas jóvenes. Entonces empezamos a llevar un mensaje de claridad para que las comunidades vieran que no es una idea de los alcaldes, que el virus sí existe, que es un virus que existe desde diciembre del 2019 y que ha enfermado y ha causado la muerte a una cantidad de personas, que en realidad sí se contagian personas jóvenes y han muerto una cantidad de personas con otras situaciones de salud asociadas, que por esto no se paga dinero, que se hace una vigilancia y se hace un cuidado adecuado para que el 80% de la población logre recuperarse en sus casas. Entonces llevar toda esta educación de primera mano, estar con la comunidad, permitir que ellos resuelvan todas sus inquietudes, pues creo que ha permitido que sea catalogada como una estrategia ganadora, ya que los alcaldes quieren hacer estas caravanas por la vida en sus propios municipios y en sus propios territorios. Permitió también reforzar medidas preventivas para disminuir la propagación del virus. Hemos visto que a través del tiempo la gente ha venido relajando más estas medidas de protección, y ya los tapabocas se volvieron pues como un artículo para colgar en la oreja, para llevar en el mentón, para colgar en el codo, y el uso del tapabocas pues sabemos que tiene un 95% de efectividad y que ha sido el elemento de protección, o es el elemento de protección que más puede prevenir el contagio. Sabemos que esto es un virus altamente contagioso, y que el uso del tapabocas, el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, el distanciamiento social son las medidas preventivas que más pueden ser efectivas. Entonces hemos visto que muchos municipios se han venido relajando en cuanto a estos temas. Se hizo todo el reforzamiento de acatar estas medidas, la divulgación de los mensajes de bioseguridad versus autocuidado. Lo que queremos llevar es el mensaje de que los protocolos de bioseguridad que están permitiendo la apertura económica no sean mensajes impositivos, que cueste a la comunidad introyectarlos, sino que los mensajes de bioseguridad versus los 7 pilares del autocuidado, la alfabetización para el autocuidado, la alimentación saludable, la corresponsabilidad con los servicios de salud. Todos estos pilares del autocuidado sean inherentes a la vida del ser humano y a los estilos de vida saludable, que se conviertan en hábitos de vida, no mostrarlos como otras medidas que sean para ser vigiladas. Entonces llevar este mensaje para que las personas vayan adquiriendo estos hábitos también fue uno de los logros importantes. Promover la comunicación asertiva y solidaria era algo de los que les decía al principio.
Nosotros desde la etapa de preparación en la Secretaría de Salud y en la Gobernación, dentro de las primeras actividades que hicimos en la etapa preparatoria del virus, antes de la contención, fue unir a los medios de comunicación y a los comunicadores de los diferentes frentes o de los diferentes sectores y hacer un proceso de educación y de capacitación con ellos. En la medida en que los volvamos aliados nuestros, será mucho más fácil que a la comunidad le llegue información asertiva. Ustedes pudieron ver que se implementaron los programas de televisión de Salud para el Alma, el programa del señor gobernador todos los domingos. Todos los días en los diferentes programas teníamos procesos de información para el uso de los elementos de protección, las proyecciones sobre la pandemia, todo el comportamiento del virus, siempre buscando tener a la población informada. Entonces esto fue un mensaje importante que pudimos llevar a los alcaldes y a nuestras comunidades, buscando que la comunidad no se informe por medio de redes sociales, de memes y de todos estos medios que no son oficiales, que desinforman y que producen mucho más pánico en la comunidad y falta de solidaridad en casos de presentarse un virus. La educación para desmitificar creencias sobre el virus, ya les hablé pues que esto en los municipios en este momento se nos vienen presentando en municipios de suroeste y en otros municipios del Urabá antioqueño muchas problemáticas de orden público, porque muchas personas al recibir la visita de los equipos de respuesta inmediata, de las enfermeras que necesitan hacer la investigación epidemiológica de campo, no reciben las visitas y aducen que el virus no existe y por eso no darán la información. Por lo contrario, tratan de hacer una persecución a estos profesionales del área de la salud. Además, linchan y quieren sacar de sus comunidades o han sacado de sus comunidades a las personas que son notificadas con casos positivos, quienes han recibido amenazas y hemos tenido que sacar con la fuerza pública de los municipios. Entonces esta presencia de estos equipos de salud en los municipios nos ha permitido pues transmitir toda esta información, reforzarle y ayudarle a los alcaldes que han hecho una muy buena tarea, porque ustedes saben que esto ha sido desconocido y una tarea nueva para todos los gobernantes y las autoridades. Ha permitido reforzarles y acompañarlos porque es una información que viene desde el nivel departamental, son unos lineamientos que estamos reforzando para que las autoridades de salud tengan un trabajo más adecuado en sus comunidades, reforzar las medidas preventivas para evitar o disminuir la propagación del virus, los mensajes de bioseguridad. Bueno, ¿qué queremos en adelante? Queremos continuar nuestra caravana. En un principio la propuesta fue visitar los municipios, los 52 municipios que tenían al 20 de junio casos. Ahora la propuesta es continuar logrando una mayor cobertura en el departamento. Queremos hacer mayor presencia municipal con un mensaje de unidad a nuestras comunidades. Es el principal objetivo de nuestro señor gobernador y del equipo de salud y de los demás secretarios, y regresar con mensajes para el cuidado de la vida y de la equidad. Bueno, básicamente queríamos contarles entonces en qué consistían estas caravanas por la vida y sus principales objetivos. Muchísimas gracias a todo el personal de la Secretaría de Salud que participó del streaming, que escuchó el mensaje y que lo llevará a sus familias y a sus comunidades como una información asertiva y de fuentes oficiales. Feliz tarde.